Estos dos micros que llevan cable, si queréis, para esta parte de aquí, y el que lleva Juan Antonio, que es inalámbrico, el que quiera hacer alguna pregunta, pues se utiliza. ¿Vale? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es tu relación? Brevemente, ¿cuál es tu relación con la escuela rural? Con la escuela rural, pues ya me tendría que remontar a mi infancia, porque mi infancia transcurrió en una escuela rural. Entonces luego, pues bueno, la vida, ¿no?, pues me lleva a hacer magisterio, a presentarme a la oposición en Aragón, porque en Andalucía ya salen muchas plazas, pero hay mucho más maestros. Entonces la radio en Aragón está mucho mejor. Y claro, en Aragón te encuentras el primer destino con la escuela rural. Y me siento tan a gusto que yo siempre he estado de verde en verde, porque lo mismo me daba hacer 600 kilómetros que 800. Pues donde no quería ir nadie, allí iba yo, a la sierra de Albarracín, a la sierra de Jabalambre, pues eso de verde en verde. Y ahora aparecí en el sistema ibérico ahí en la sierra de Algaide en Alpartí, y ya llevo 9 años, y ahora ya puedo decir que soy maestro rural 100%, porque hemos comprado casa allí en Alpartí. Entonces siempre la dinámica, o también por coherencia, ¿no?, le decimos, es que los maestros están un tiempo y se van. Pues nosotros, en vez de cambiar el sitio de vivir, el puesto de trabajo, hemos cambiado la forma de vida, que era la que llevaba yo en mi infancia y lo que me apetecía. No sé si eso responde a algo. ¿Vamos aquí? Lo mismo que él. Yo un poco como él, yo también en mi infancia soy niño de escuela rural, yo soy de Villamayor, está a 10 kilómetros de Zaragoza, y en mi infancia era un pueblo, y luego en que pudimos, yo aprobé posiciones en Zaragoza con Manuel Tomeo, no sé si lo conoces tú, no lo conoces, y en que pudimos nos escapamos para el Pirineo. Nuestro sueño era subirnos para arriba, y bueno, ahora ya yo creo que estaré cerca de 38 años con la rural de arriba, y soy mayor. Y a pesar de todo eso, lo que más me une es que sigo considerando que soy un aprendiz de maestro. Es decir, mi comienzo de formación fue en la Facultad de Educación, pero yo cada día en mi escuela con mis niños y mis papis y tal sigo aprendiendo. Y entonces, como hacemos en broma los críos cuando me dicen, ¿tú cuándo te irás de la escuela? Digo, cuando apruebe, porque me toca repetir año tras año aquí. Con que no sé, básicamente es eso. Bueno, yo no soy alumno de escuela rural, yo sí que estudié en un centro completo, no era muy grande, pero era un centro completo. Y sí que al aprobar la oposición, pues el primer destino, como a muchos, pues me tocó la escuela rural, y ahí sigo, hace ya 16 años que estoy en la escuela rural. Y no está lejos de mi casa, pero sí que tengo que coger el coche y salir y estar 40 minutos en la carretera. Y muchos compañeros que llegaron conmigo y muchos compañeros que han ido pasando por allí, pues me preguntaban, allí a los 4 o 5 años yo ya me podía haber ido a mi pueblo o cerca de donde vivo. Y muchos me preguntaban, ¿vas a concursar este año o vas a concursar? Digo, no, este año creo que no. Las familias igual, bueno, tú ya no te quedará mucho que estar por aquí. Eso me lo preguntaban hace 5 o 6 años. Ya llevan 2 o 3 años que ya no me lo preguntan porque saben que si Dios quiere, pues mucho tiempo que estaremos por allí. Los últimos, ¿no? ¿Qué experiencia tengo con la escuela rural? Pues soy maestro de escuela rural, hace 7 años en el pueblo de Montanejos. Cuando empecé a estudiar la carrera en la Universidad de Torrent, pues me di cuenta que había ido siempre a una escuela rural, que es la de aquí de Jérica, y yo tengo una máxima, que la escuela rural o la odias o te enamoras, y mi caso ha sido eso. Yo también fui alumno de una escuela rural. De hecho, es que en la misma escuela que fui alumno, que es la de Navajas, yo el primer año me dieron Navajas como maestro. No lo pedí. El hecho es que no me enteré que a mí estaban pidiendo, porque yo aprobé las oposiciones y me pareció que lo que tenía que hacer es tomar una fiesta larga, me tomé casi todo el verano de verdad, no sabía nada, y cuando llamé, pues yo soy funcionario ya, voy a ver qué me han dado, me habían dado Navajas. Entonces he seguido por siempre, he trabajado siempre en escuelas rurales, muy bien, he sido asesor de escuela rural. Bueno, yo me llamo Juan Corchado, soy de aquí, nativo de aquí de la comarca, soy de Segorbe. Ahora, bueno, pues mi vinculación es, empecé en una escuelita pequeña aquí en Caudiel, bueno, que hay aquí muy cerquita,
Y bueno, pues inmediatamente me incorporé en un centro de educación de adultos y a partir de ahí pues empezamos a reivindicar el concepto de la EPA rural. Nosotros decíamos que escuela cerrada, EPA creada, y defendíamos el derecho de la educación a lo largo de toda la vida, porque en los pueblos es donde realmente se puede hacer patente. Nosotros formamos parte de un ecosistema en el que las personas estamos dentro, no solamente hay que salvar a los animalicos que viven ahí y a los árboles y al medio ambiente, sino a las personas que vivimos dentro y también la escuela, y que seguramente las salvaremos en la medida en la que todo eso forme parte de un proyecto en el que se entienda al mundo rural como un entorno mucho más íntegro, ¿no? Es decir, aquello de que a mí me preocupa siempre de que todo el mundo la quiera salvar, es decir, entre todos la mataron y ya eso la se murió, ¿no? Algo así es lo que nos pasa. Y en estos momentos, pues la verdad, lamentando mucho que uno cuando mira las cuestiones de normativa y tal, pues solamente vea que en el año 97 se hicieron algunas cosas y que desde ahí un poco más hemos andado. También es verdad que hemos andado mucho y hemos hecho muchas cosas, pero sin embargo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estructural, se ha avanzado poco. Ese es el camino que creo que ahora nos toca, ¿no? Sobre todo reivindicando la gran pasión que aquellos que creemos en la escuela rural tienen, lo que hay dentro, es decir, lo que hacemos, ¿no? El gran potencial que tiene la escuela rural, que yo creo que es lo que más nos debe abandonar. Bueno, en mi etapa últimamente como inspector, pues estoy en Alicante y aprendiendo continuamente, aprendí de mucho y maestro de poco, aprendiendo de maestros y maestras con los que hoy en día tengo que convivir y de los que, bueno, pues me quedo embobado por el ánimo y la ilusión que siguen manteniendo. Bueno, yo soy Roger Luis Santamaría, soy inspector de educación, coordinador de inspectores de Castellón. Y soy de pueblo, soy de Borriol, un pueblo pequeño, mi padre era maestro y yo sentía envidia de ver las cosas que hacía mi padre cuando estaba en una escuela con 70 alumnos, con 50, y las hacía. Yo después estaba en escuelas graduadas cuando bajamos a vivir a Castellón y no hacía ni veía nada de eso, era envidia coche, ¿vale? Después he sido maestro en escuela rural, he sido asesor de escuela rural y desde hace 30 años estoy trabajando y recogiendo información sobre escuela rural y desde hace 25 lo estoy haciendo sistemáticamente. Por eso esta mañana os he contado lo que os he contado de la encuesta a maestros, que está vinculada a una encuesta a familias sobre qué piensan ellos del trabajo que se está haciendo en las escuelas. Y es un trabajo interesante, pero ahora estoy dedicándome, como la gente normalmente no contesta suficientemente como para hacer estudios profundos, estoy dedicándome a hacer otros trabajos externos como los informes, la escuela rural en los informes del Consejo Escolar del Estado, 30 años de informes, que es chulísimo, y estoy totalmente en contra de lo que dices tú, porque ahí se evidencia que se han hecho muchísimas cosas, aunque estén ocultas, se han hecho y hay que sacarlas a la luz. Por eso esta mañana, cuando se ha hablado varias veces de la visibilización de la escuela rural, es necesario que vosotros, porque la administración no lo van a hacer, los partidos políticos tampoco lo van a hacer, tenéis que ser los que estáis trabajando y los que vivís en los pueblos los que lo hagáis. Y por eso os insisto en que si hay gente que es de esta comunidad o de otras comunidades, que recordéis a vuestros políticos, empezando por los alcaldes, que la Ley 45 del 2007 de Desarrollo del Medio Rural Sostenible, en el artículo 31, habla de la estabilidad de los funcionarios en zona rural, preferentemente docentes y sanitarios. Eso hay una ley que lo dice, pero cada autonomía lo tiene que desarrollar. ¿Qué ocurre en la mayoría de autonomías de España? Que les importa un bledo. Como en muchísimas cosas, aquí en España se hacen las leyes para decir que se han hecho y a veces saltárselas. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Santi y yo no trabajo como maestra, vengo como madre. Vivimos en una aldea cerca de Puebla de Arenoso, no sé si conocéis, cerca de Montanejos, que es más conocido. Nuestra aldea donde vivimos somos 14 personas, contando nosotros 4, con las 2 peques que están por ahí caminando. Y bueno, la mayor ya va al cole, disfruta de poder ir a Montanejos, y la pequeña, esperemos que lleguemos ahí. Llevamos ya viviendo en la aldea desde el 2001. Los dos, tanto mi pareja como yo, no somos de allí ni
empresa dedicada al turismo activo. Por circunstancias de la vida, hace 2 años ya dejamos la empresa, hemos montado otro negocio y seguimos ahí intentando sobrevivir en aquella zona que no es nada fácil. Y por otro lado, no sé si hablamos ya del tema de la escuela o simplemente nos presentamos. Yo el tema de la escuela rural, lo que sí que valoro, además siendo de la ciudad como soy, yo he vivido siempre en Valencia, he ido a la escuela en Valencia, si oigo muchos comentarios con amigos míos, no, es que allí tenéis muy pocos niños y le gusta ir a la escuela con tan pocos niños y a veces la gente incluso que vive en el mismo pueblo se queja de, es que nos falta esto, nos falta lo otro, y yo siempre le doy la vuelta y digo, es que creo que somos unos privilegiados. Yo considero en una clase donde mi hija empezó con 3 años con 5 niños, o sea, es que más atendida que podía estar allí, no creo que estuviera en un cole con 25 o 30 en una ciudad. Y luego el carácter familiar, que todos nos conocemos, que sabes que está bien atendida y que la calidad que tiene en esa escuela difícilmente la puede tener en otro sitio. Hola, buenas tardes. Yo soy Maribel, estoy jubilada, pero he trabajado toda mi vida en la escuela rural. Ya en el año 87 empezamos un proyecto en 3 poblaciones, que son Chobar, Azuaga y Sot, y aunque todavía no estaba regularizada los CRAS aquí en la Comunidad Valenciana, pues nosotros empezamos a funcionar como CAES, Centros de Acción Educativa Singular. A partir de ahí pues funcionamos como CRA y luego ya cuando salió la normativa en el 97 pues nos acogimos a la normativa y en el 1998 ya pasamos a ser el primer CRA de la Comunidad Valenciana. Mi experiencia pues ha sido muy bonita, me ha gustado mucho la escuela, hemos luchado mucho. Aquí Manolo Torres trabajó también en los sábados que hacíamos competiciones a nivel interescolar de deporte y de todo, en fin, se dinamizó muchísimo la zona. Trabajamos también proyectos de conocimiento del medio que los profesores íbamos por las tardes a prepararlo voluntariamente para hacer todo lo de material del ciclo medio, del ciclo inicial. Bueno, trabajábamos muchísimo con mucha ilusión y yo solo os pido de que defendáis siempre y luchéis mucho por la escuela rural. Y cualquiera del público, vosotros pues podéis contestar. Entonces la primera pregunta, ¿cuáles son los elementos que consideráis que hacen que la escuela rural sea una escuela que tenga esa capacidad de formación y sobre todo esa capacidad de innovación con respecto a la escuela urbana? ¿Ha sido muy difícil o qué? De innovación. Y o sea que la capacidad de ser una escuela innovadora está en la punta de desarrollo. Bien, cuando hice la tesis, una de las definiciones, la definición que adopté en la tesis es que la escuela rural no podía serlo si no era innovadora. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hace lo mismo que ha hecho toda la vida, no avanza. ¿Qué ocurre? Que en todas las jornadas de escuelas rurales y en todas las administraciones, cuando se hacen jornadas, se evidencia que los maestros y las maestras que están en escuelas pequeñas o en escuelas de pueblos que no hay muchísimos recursos, hacen muchísimas cosas que a veces se quedan en la escuela, pero las están haciendo. Entonces, esa innovación, el otro día tuve una neura de estas de empezar a buscar en internet grandes experiencias educativas del siglo XX. Muchísimas de ellas habían salido de maestros de pueblos pequeños. O sea, si la teoría esa de que la escuela rural, que hay algunos que dicen, es de mala calidad, es retrasada, es tradicional, eso es la mentira más grande que se ha dicho. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en las
no les interesa conocer esa realidad, pero la realidad existe. Y por definición, escuela rural que funciona es escuela innovadora, no puede ser una escuela al margen de lo que tiene el mundo. Más cosas. Dos cosas. Pues me imagino que si hay que ser innovador, cuando uno llega por primera vez a una escuela y de momento le dicen aquí dónde está el manual de instrucciones, porque yo no sé esto cómo funciona, y no tiene más remedio que innovar, a ver cómo le doy clases yo a chavales de diferentes cursos. Yo me acuerdo que cuando empecé en esa experiencia, pues evidentemente empecé a experimentar cosas, ¿no? Luego leí que aquello se llamaba innovación en la acción, y empecé a ver que aquellas cosas, pues evidentemente tenían un camino. Es decir, es que la escuela seguramente, la escuela rural tiene que ser de por sí absolutamente innovadora. Pasa que creo que como que no hemos terminado de creernos en el fondo, ¿no? Yo todavía recuerdo etapas donde algunas personas consideraban pobres niños que iban a una escuela rural porque no tenían la posibilidad de participar en clases homogéneas, de estar con un solo maestro, y bueno, pues mal que bien, en fin, que no los perturbasen. Hoy hemos visto la gran potencialidad, más bien creemos que tenemos mecanismos para exportar esa pedagogía que creo que es perfectamente aplicable en las escuelas ordinarias. Yo creo que ese es el gran potencial. Y luego creo que hay una variable también importante en esta cuestión, que es el tema del compromiso. A mí me gustaría hablar del compromiso porque creo que es otra cuestión que va ligada a la escuela rural. Ya de por sí nuestra profesión tiene que ser muy comprometida con los chavales, con el proyecto educativo, pero yo creo que la escuela rural también tiene que estar muy ligada al medio y al entorno en el que está. De ahí la importancia que nosotros le damos a la estabilidad, a la continuidad, a la pasión también. Cuando se dan esos elementos, la escuela se potencia, ¿no? Y es cuando vivimos esas experiencias magníficas. Bueno, yo creo que el juego de ayer de las pegatinas, que la mayoría de lo que estuvisteis aquí, supongo que lo jugasteis con mucho gusto, pone de manifiesto que uno de los elementos que creo que la escuela rural pone de manifiesto ante el profesional que llega es la diversidad. Allí no solamente se manifiesta en las capacidades, sino en el tamaño de los alumnos. Entonces es muy evidente. Y esa necesidad de atender a la diversidad, por un lado, y a la vez la riqueza que proporciona la diversidad, es la que hace que es uno de los elementos. Es uno de los elementos que creo que hace que la escuela rural sea siempre innovadora y que el maestro esté siempre comprometido con el cambio, con la modificación, con ser capaz de llegar a atender a cada uno de los alumnos que hay ahí y hacer algo para que cada uno pueda desarrollarse. Sí, yo creo que las características principales de la escuela rural, cada escuela es un mundo, pero las características son de que tenemos pocos alumnos, tanto en el colegio como en el aula, tenemos menos alumnos que en un centro completo, y que dentro del aula tenemos alumnos de varios niveles, y eso nos obliga ya a innovar de por sí. Normalmente cuando un profesor llega a un aula, lo que hace es la exposición magistral y a todos los chicos son del mismo nivel y les explica lo mismo. Cuando llegamos al aula rural no podemos hacer eso, entonces nos da pie a innovar, cada uno de su forma, haciendo un huerto, con las TICs, con las emociones, con los cuentos, cada uno pues, se las ingenia e intenta buscar de alguna forma cómo innovar, cómo hacer, porque realmente la clase expositiva magistral, la clase tradicional, no la podemos dar. Y intentamos darla, me pasó a mí, le pasa a todos los compañeros que llegan allí. Lo primero que intenta es explicarles los contenidos, pero se da cuenta que están explicando los contenidos a unos chicos de primero o de segundo, pero que el resto de la clase, que es la mitad o más de la mitad, pues no les están haciendo nada. Entonces algo tienen que buscar o para hacer todos un proyecto conjunto, que se puedan trabajar varios contenidos y trabajen todos a la vez, o que mientras que expliquen unos contenidos a unos chicos, los otros estén trabajando de alguna forma autónoma, con algún proyecto, con alguna cosa, de alguna forma innovadora, que la verdad es que no sabemos cuál es, porque si no haríamos todo lo mismo, y como hemos visto aquí, pues cada uno vamos por un lado, pero bueno, todos creo que positivos y la verdad es que pues agradecidos, intentando un poco cambiar la escuela así de esa forma. Yo iba a decir lo que tú ibas a decir, pero lo has dicho mejor que yo, pero yo creo que la escuela rural innovamos por necesidad. Es lo que decía Dani, no podemos abrir 6 libros en una unitaria en primaria, con 6 libros de lengua, 6 de mates, porque es que es inviable. Es que 45 minutos, ¿a cuántos minutos sale cada niño? ¿A 6? ¿A 5? Es que es imposible. Y lo que decíais antes de las universidades, que a las
escuelas de formación en las facultades no les interesa, a estas jornadas he invitado a parte del profesorado de la UGI, no ha venido. Sí que parece ser que se están haciendo algunas cosas y empiezo a ver un poco de visibilidad de la escuela rural, al menos en la UGI, con algunos profesores. Pero sí que es verdad que estaría muy bien que aquí, en lugar de tener a todos los compañeros y compañeras que estéis aquí, que tuviéramos a la Universidad de Valencia o a la de Castellón, y que vieran que la escuela rural, la primera, que existe, y la segunda, que lo que hacemos no es porque queramos, es porque necesitamos trabajar así. Bueno, yo quería aportar un poco desde Aragón, como por lo menos mi experiencia, no sé ni qué opinará, pero yo me encontré que en Teruel, cuando había algún curso de formación, estaba lleno, porque coincide que en Aragón el primer destino era la zona rural. Entonces te encontrabas la gente joven, pues que pues haría eso con ganas, ¿no? Luego llegas a Zaragoza y hay 4 gatos, comparando, ¿no? Entonces ves que cuando hay un volumen de interinos jóvenes, y un poco lo que apuntabas, cuando la necesidad aprieta, pues cuando tienes que buscar recursos de debajo de las piedras. Entonces, claro, esto un poco, yo imagino que la gente mayor que también no participa estará ya de vuelta, porque a poco que investigan, pues en sus años sí que estuvieron proyectos de innovación, movimiento de ordenación pedagógica, pero también la producción que quema mucho. Y la administración tampoco está por la labor de favorecer que no nos quememos. Entonces yo veo en Aragón, cuando he estado en Huesca, pues también coincide en Pirineo, van todos los rebotados, que nadie quiere esta gente joven, que al final, como está fuera de tu familia, pues no te queda otra que estar en contacto con compañeros, viviendo en la escuela rural. ¿Qué ocurre cuando vas a Zaragoza? Pues que ya esa conexión se pierde. Entonces, en el caso de Aragón, yo veo en concreto en Teruel que todos los proyectos que hay de innovación surgen de la escuela rural, por eso, porque hay gente joven, con ganas, porque muchas veces echamos la culpa a la formación inicial, pero ahora están saliendo los maestros mejor formados que cuando yo estuve. O sea, que tampoco podemos entrar en ese discurso catastrofista de que cualquier tiempo pasado fue peor. Ahora están mucho mejor que por lo menos que cuando yo estaba. Tenemos la oportunidad en nuestra escuela de recibir alumnos de magisterio que vienen a hacer los trabajos de fin de grado o alguna historia, y ves que la formación que tienen es mucho mejor. ¿Qué ocurre, como se acaba el tema de la universidad? Porque la universidad tiene un montón de investigaciones, pero que no llega a la escuela. Entonces también estamos hartos de ser conejillos de India, de que vienen, ven lo que hacéis para que ellos publiquen, porque ya se vuelve la universidad, como va lo de las publicaciones, y ahí se queda. Entonces no hay una retroalimentación, ¿no? Que deberían ser ellos los que vinieran a Saúl, los que vinieran a Conchuela al partido y decir, mira, esto que estáis haciendo está justificado con todo este marco teórico, que es un poco lo que nos falta en la escuela. Lo vamos haciendo porque nos preocupa de venir a la formación y de ser innovador, que cuando dices que es ser innovador, pues esto es un poco como cuando cae el arte. Pues hay una definición que arte es todo aquello que se hace con la intención de que sea arte. Pues innovador, yo creo que es todo aquello que se hace con la intención, no de que sea innovador, sino que sirva para educar, para desarrollar el currículum que estamos haciendo en la escuela en un contexto. Entonces mi explicación sería, ¿por qué en la escuela rural? Esto generalizando, porque hay gente joven interinos que están ahí por la labor de formarse y de hacer cosas en los pueblos. Es que lo habéis dicho todo. No sé, yo vería varias cosas que a lo mejor podríamos aportar. Primero, pienso que la escuela, que un poco, no me acuerdo, Santi me parece que lo ha dicho, que la escuela rural es una escuela a escala humana, ¿no? Donde nos conocemos, donde las relaciones afectivas fluyen mejor, y todo eso genera otro marco de relaciones y otro marco educativo, ¿no? Esa sería una, además de las que habéis dicho de la necesidad, que está clarísima. Y la otra, yo pienso que el medio influye mucho. O sea, en un medio rural los tiempos van más relajados, podemos fluir de otra manera, ¿no? En un medio urbano todo el mundo mira el reloj corriendo, que es algo que me voy tal. Los que al menos vivimos en los pueblos, pues acabas, te quedas, charlas con las familias, tal, y hay otro tipo de relaciones que favorecen ya no solo tanto a los niños como a las niñas como al mundo adulto, ¿no? Y la otra casi se me ha olvidado, ya no me acuerdo. A ver, espera,
a ver si me viene. La escala humana del fluir. Ah, sí. No, la libertad. O sea, si nos permitimos libertad, o sea, no sé con quién lo comentábamos viniendo, nos lo tenemos que permitir, o sea, porque muchas veces llegas y dices, no, es que tengo que llevar los libros de texto, no, es que la programación, no, es que vendrá el inspector, no, es que... No, si nos damos permiso, podemos fluir y podemos trabajar como nos dé la gana. O sea, cuando tú estás en una escuela pequeñita, digamos, el marco de referencia, mío, al menos para mí, son mis compañeras y mis compañeros y las familias que están por allí y los niños y niñas. Entonces es un marco de referencia que podemos asumir y con el que tenemos la libertad de explorar y de probar nuevas cosas, y cuando una cosa funciona, adelante con ella, y cuando no funciona, pues la quitamos y hacemos otra cosa. Y entonces eso nos ata menos a horarios, a libros, a programaciones, y nos da esa libertad, ¿no? ¿Y tú crees, José Luis, bueno, para José Luis y para todos, que esa libertad es atar menos en la escuela rural se puede extrapolar a la escuela urbana? Yo creo que aunque se trabaje por nivel. Sí, yo creo que sí. O sea, yo nunca me he creído que yo empecé, bueno, he dicho que llevo muchos años en una escuela rural. En realidad mi primer destino fue una escuela de Zaragoza de 1.200 niños, en La Jota. En el barrio La Jota, yo 1.200 niños. Tuve la suerte, en aquella época todavía estaba ciclo superior, sexto, séptimo y octavo. Tuve la suerte que me encontré con 4 o 5 compañeros y compañeras que lo tenían muy claro. O sea, era cuando estaba empezando la educación ambiental en los coles en Zaragoza, y justo el que coordinaba todo eso era mi compañero de la clase del lado, ¿no? Era gente que estaba con francés, trabajando con tipología de texto, películas, trabajando de otras maneras totalmente diferentes, y aún no siendo rural, allí trabajábamos en silla directamente. Pero sí que es más difícil porque tiene que ser un consenso y un acuerdo de más gente. Te quiero decir, ahí tuve esa suerte. Si todos esos profes hubieran dicho no quiero saber nada, yo hago mi horario y punto, pues tú dentro de tu aula puedes hacer cosas, pero no la riqueza de una escuela rural donde estás solo o con 1 o 2 personas, por ejemplo, como le pasa a Juan Antonio, que es todo un equipo de maestros y maestras, que si se está de acuerdo, todo el mundo trabaja en esa dirección, y eso es súper potente. En un cole grande yo pienso que es mucho más difícil, que se podría si la gente perdiera miedo, si la gente saliera de su zona de comodidad, si la gente se lanzara a probar cosas nuevas, pero todo eso cuesta mucho, son decisiones personales, claro. Pues no, el cole grande hay algunos que sí que se está haciendo, igual no todo el centro, pero por ciclo y demás sí que funciona. Y luego al hilo de lo que dice, por ejemplo, coles grandes, hay una experiencia en Cataluña que os recomiendo a todo el mundo que no es rural, que es el Martinet, ¿no? No sé quiénes lo conocen de aquí. El Martinet es un cole que no sé si tiene 2 vías ya, estamos hablando no sé qué número de alumnos, pero bastantes. Y esta gente tuvieron la suerte, claro, Cataluña es otra administración, no funcionan como la vuestra ni como la aragonesa. Entonces, cuando esta gente empezó, tuvieron la suerte de que era un colegio que iba a ser nuevo, no estaba hecho ni el edificio, ¿vale? Y entonces lo que plantearon desde la administración, dijeron, vamos a hacer un cole nuevo en este barrio urbano, hay un solar, entonces quien quiera dirigir este proyecto, que se presenten equipos con un proyecto. Entonces entrarán en comisión de servicios durante X años, 10 años o el tiempo que sea, el proyecto que se apruebe. Entonces, entre un grupo de profes, les permitieron, vía comisión de servicios, seleccionar a la mayor parte del profesorado para trabajar en ese proyecto específico, les permitieron intervenir en los planos, o sea, como estaba en un solar, ellos se diseñaron un colegio espectacular, o sea, tú entras y el hall, por ejemplo, está lleno de sofás, o sea, está lleno de sofás, plantas, todo esto, porque para la gente infantil, por ejemplo, el proceso de adaptación que hace es que pueden ir los niños con las familias. Pues digo las familias, no el padre y la madre, pues el abuelo, el tío, el amigo de la madre, la amiga, y los niños están en ese hall de sofás, juguetes, plantas y tal, y cuando los niños quieren ir a las aulas, sea hoy o dentro de 3 meses, van a las aulas. Mientras tanto se pueden quedar ahí tranquilamente. Las aulas, las paredes, no hay paredes de cristal, o sea, los niños están viendo todo lo que están haciendo. Los espacios no son aulas, los espacios son ambientes. O sea, los espacios son, por ejemplo, el
agua, y entonces es un espacio donde hay zonas de agua, donde hay impermeables, gorrito impermeable, botitas y todo esto, colgadas en las perchas, y entonces van a explorar el agua allí y todo esto. Entonces es un colegio grande, urbano y todo esto. Se puede hacer, lo está utilizando Cataluña como referencia, bastante de la formación que se está haciendo ahora en Cataluña, en otra forma de trabajar en el aula, la están haciendo allí. Incluso otra referencia muy interesante, si hay aquí alguien de secundaria, os recomiendo que sigáis la pista del Instituto de Sils. El Instituto de Sils está en Gerona y estamos hablando de lo mismo. Es un instituto que se ha cargado asignaturas, se ha cargado horarios por área, se ha cargado todo eso y funcionan con otro planteamiento totalmente diferente, más parecido a la escuela rural, ¿vale? Entre comillas, que al de un instituto que tienen secundaria, tienen instituto de bachillerato, tienen todo eso. Mira, pero ¿qué ha ocurrido en Martínez y en el SIS? El SIS, por ejemplo, también surge de un proyecto de innovación que dicen, tenemos están en comisión de servicio, porque queremos desarrollar este proyecto, le ponen un centro de módulos que de contenedores. Entonces, ahí inspección, yo creo que en Aragón, por ejemplo, en Zaragoza había centros de nueva creación y cuando presentan proyectos, ¿qué es lo que prima? La antigüedad. ¿Qué es lo que ocurre en los concursos de traslado? Pues que no se mira, no hay una carrera docente, no hay un concurso por proyecto, de ver a qué colegio voy. Entonces nos encontramos en la escuela rural porque te aparece gente que porque como está cerca de mi casa, me trae al país el proyecto que desarrolláis, pero me vengo aquí. Entonces son las consecuencias que no sé, yo creo que la inspección cuando valoráis los proyectos de dirección y demás, pues al final hay unos baremos, por muy bueno que sea el proyecto, no puedo competir con el señor o la señora que lleva tantos años. Entonces por antigüedad, pues da igual que sea un proyecto innovador. Y en la zona rural pasa igual, concursamos los docentes pues en función de los kilómetros. La gente hace el concurso con el compás, bueno, ahora con el Google Maps, a ver dónde caigo. Y da igual el proyecto que esté desarrollando, si voy allí a quemarlo o a un poco lo que nos encontramos en la... Entonces, bueno, sí. Yo, por remachar en lo que él dice, pienso que uno de los grandes problemas para que estos proyectos se desarrollen tanto en zonas rurales como urbanas sigue siendo la estructura administrativa que tenemos del siglo XVIII. O sea, seguimos ahí, prima la antigüedad, prima los puntos del no sé qué, en lugar de primar el proyecto del centro o la experiencia y formación del profesorado en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Cataluña, otra de las cosas que están haciendo, me contaba una compañera de por allí, es que la misma administración, no son especialidades, no recuerdo cómo lo llaman, pero si alguien ha estado trabajando en un centro cuyo proyecto, por ejemplo, es de aprendizaje cooperativo o es un proyecto sobre nuevas tecnologías, no es especialidad, pero tiene una especie de certificado de que tiene experiencia en eso. Entonces, cuando equipos directivos de otros centros dicen necesitamos cubrir 4 vacantes, pero queremos que sea gente con experiencia en aprendizaje cooperativo. Entonces se empieza a enviar ya gente que además de ser especialista en inglés o en educación física o en no sé qué, tenga también la característica de experiencia o formación en aprendizaje cooperativo. De tal manera que si el centro está trabajando en ese tipo de proyectos, lo que decía Juan Antonio, no venga gente que no quiera saber nada de eso y se vaya abajo todo ese proyecto, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que hay para que esto funcione en centros grandes es la estructura administrativa que padecemos, y en la escuela rural lo mismo. O sea, yo desde los 3 cursos que se ha duplicado, estaba yo solo hasta hace 3 años, ahora estamos 2 compañeros, o sea, una compañera y yo, pues se pegan las familias todo el verano rezando, poniendo velas a la Virgen de Guayete, que es la del Valle, para ver la persona que viene. Porque claro, si la persona que viene infantil quiere trabajar como trabajamos todos, y llevamos años trabajando y las familias quieren que se trabaje así, pues adelante. Pero si la persona que viene no quiere saber nada, hace su horario de funcionario, incluso con el infantil decide que lleva fichitas y no hace nada más, legalmente nadie puede hacerle nada. Y entonces, tanto en coles grandes como en rurales, mientras no cambie esa estructura, menos en Aragón, es una lotería permanente. Respecto de escuelas grandes, hay 2 experiencias, una en Francia de hace casi 30 años, que es muy interesante, que es un grupo de trabajo que nació primero en escuelas pequeñas, que después
contextos geográficos diferentes, curiosamente eran las mismas. Y eso que ocurrió en Francia hace 30 años, hace cosa de 7 u 8, lo estuvieron recuperando en Marsella, en las zonas más suburbiales, cuando cogían escuelas y decían, a ver, aquí vamos por cursos, tal, dice, no. Un crío que está en sexto, pero su nivel de aprendizaje o su motivación es de segundo, tiene que trabajar con cosas de segundo, este era un grupo que entonces se cargaron, en una escuela pública, se cargaron el sistema de grupos y dicen, vamos a trabajar por proyectos, vamos a trabajar con grupos heterogéneos y lo estuvieron haciendo con éxito. Pero es que curiosamente, la semana pasada estuve en un congreso de inspectores y vinieron el director y el gerente de Jesuites Educació de Cataluña, que tienen 8 centros concertados, y planteaban que para trabajar ellos, lo primero que hicieron es desmontar la estructura de aulas de 45 o 50 metros con un maestro o un profesor con 30 alumnos, y lo que iban a hacer era trabajar por equipos de trabajo. 3 maestros que se encargan de 60, 70 alumnos en grupos con colaboración de familia, y eso lo estaba haciendo un centro concertado. En Barcelona creo que tienen 6 centros, en Barcelona ciudad, y lo podían hacer, claro, es un centro concertado que marca la pauta y todos los que van allí tienen que seguir esa pauta. ¿Qué nos ocurre en el sistema público? Que esa pauta la debe marcar el centro, pero la debe marcar no copiándose la de una editorial o de otra, de distintos proyectos editoriales. La deben marcar por convencimiento de la comunidad educativa formada por las familias, los alumnos, ayuntamientos y el profesorado. Y como hay tanta movilidad, especialmente en zona rural, ese proyecto se escribe, pero muchas veces no se cree. Y los únicos que pueden ser garantes de ese proyecto son las familias, los ayuntamientos y a veces la inspección. Pero por desgracia, la movilidad dificulta que lo que los centros privados hacen como innovación magnífica, la escuela rural no lo pueda hacer de manera sostenida, que podría perfectamente si se dieran las condiciones. Bueno, por seguir avanzando, hay un par de temas que me parecen importantes. Uno es el hecho de cuánto de visible al principio de la mañana, tanto los 2 primeros ponentes habéis puesto de manifiesto que la escuela rural es bastante invisible y que lo que habría que hacer es precisamente hacerla visible. Y este es un tema que me parece importante. Y el otro tema es en qué medida la escuela rural debería estar dinamizando el entorno que tiene cerca, es decir, debería de ser el motor hacia un pueblo educativo. Me tocaría que yo me alegro, porque lo quería comentar de todas maneras. Dos cositas que me parecen importantes, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que si saliésemos ahora a la calle, la preocupación de cualquier alcalde en una zona rural es pensar mañana si tiene médico o no tiene médico, y la de los 200 o 300 ciudadanos que están en cualquiera de los pueblos es saber quién les puede visitar, si tienen algún servicio de urgencia. Cuando fijamos en la escuela, podemos tener 4, 5, 6 funcionarios. Eso a mí me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Es decir, me preocupa que construyamos palacios de cristal en las escuelas y en pueblos que se nos caen. Eso me lleva a pensar que seguramente tenemos que pensar de una manera integral. Es una reivindicación que no paro de hacer, ¿no? Es decir, creo que hablar de intervenir en el mundo rural es incorporar también a la escuela, ¿no? Pero la escuela no puede estar al margen, ¿no? Por eso creo que es una tarea de muchas cosas. Yo ahora, por ejemplo, lo extrapolaría a lo siguiente. Tanto nos debe preocupar la escuela como mañana el que haya médicos. Es decir, ¿cómo trabajan los médicos? ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo están trabajando los médicos? Pues yo pienso que de una manera caótica. En algunos casos con experiencias muy interesantes. Servicios sociales. En estos momentos que nuestros pueblos son verdaderos geriátricos, donde hay que dar respuesta a la calidad de vida de personas que se han hecho mayores, ¿cómo estructuramos esos servicios? A mí me gustaría que la escuela no viviese al margen de esas vivencias, porque en la medida en la que repensásemos ese tipo de cosas, seguramente empezaríamos a entender que la escuela forma parte de un todo mucho más complejo. Yo, por ejemplo, reivindico una escuela a tiempo total, una escuela que da servicio para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que pone y que manifiesta un derecho que es básico para los ciudadanos. Yo en ese contexto, y desde esa perspectiva y con ese horizonte, empiezo a entender las cosas de otra manera, o empiezo
empiezo a verlas de otra manera, porque me preocupa que nuestro discurso al final sea un poquito endogámico. Entonces, en la medida en la que lo hagamos, creo que empezamos a entender las cosas de otra manera. Y luego hay otro factor, otra cosa que yo a veces suelo reflexionar, o suelo decir, sobre todo para provocar. Yo creo que muchas veces el patrón de éxito que impera en nuestra sociedad escupe a nuestros chavales y escupe a la ciudadanía de los pueblos, ¿no? Mirad el caso. Si nosotros ahora estuviésemos en una escuela con nuestros alumnos que trabajan muy bien y que son magníficos, ¿qué es lo que diríamos? Qué buen médico, qué buen ingeniero, pero jamás podrás vivir en este pueblo. Seguramente no se nos ocurriría decir qué buen carnicero vas a ser y qué buen ganadero. Y seguramente no se nos ocurriría decir qué buen agricultor, porque lo primero que le diría a la gente es que estás loco. Bien, todo ese tipo de cosas, yo no tengo la solución a esas preguntas, no sé cuáles son las respuestas, pero creo que forman parte de esta reflexión que tenemos que ir incorporando. Yo muchas veces me encuentro en centros de secundaria, yo como profesor de secundaria, es que me he dado cuenta de esa reflexión, a veces los propios orientadores, los propios profesores, inmediatamente orientamos hacia patrones de éxito que nada tienen que ver con el mundo rural. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de quién está desmontando esto, o quiénes son a veces nuestras barreras, o nuestras amenazas, pues a veces nosotros mismos, porque estamos imbuidos, estamos metidos en una dinámica que es bastante compleja, ¿no? Y por último, una cuestión que creo que lo habéis dicho aquí, pero es decir, es como darnos tiempo al tiempo, ¿no? Es decir, el mundo rural es verdad que se puede con otros parámetros, con otros biorritmos, y a veces necesitamos muchos tiempos para que los proyectos se cuezan, tiempos para que la gente experimente, ¿no? Pero es verdad, y sin contradecir lo que decía mi compañero, y evidentemente teniendo en cuenta las muchas cosas que se hacen, pero la estructura a veces no ofrece esas posibilidades para que la escuela se pueda entender de otra manera, ¿no? Para que tengamos tiempo para abordar esas cosas, ¿no? Estamos metidos en una vorágine tremenda que no nos deja ni pensar. Me gustaría recentrar otra vez el tema, por lo que tú has dicho. Yo preguntaba si el hecho de que la escuela comience a abrirse y a influir en el medio que tiene más cercano, a colaborar con las asociaciones culturales que suelen haberlos en el pueblo, puede ser un camino interesante para la escuela rural. Quizá el camino, no lo sé en qué grado, más o menos interesantes. Si aquí hay alguien que es alcalde de un pueblo, pues si quiere opinar, me parece que podría ser interesante, ¿no? La opinión de, en este caso, veo de aquí una alcaldesa. ¿No quieres decir nada? Sí, mujer. Ven y di algo. necesidad, ¿no? El ayuntamiento, que se crea el proyecto, las asociaciones.
LOE, que la LOMCE no ha modificado, habla de las funciones de los municipios en la educación. Y no sé si cita 10 o 12, que son muy interesantes. Pero claro, si esas 10 o 12 funciones los docentes no las conocemos o se nos pasan un poco por el lado y los ayuntamientos o no tienen recursos o no tienen ganas o no saben, a veces esas funciones que se deben hacer y son útiles, no se hacen. Y eso me remonta a que en 2011 esta comunidad, por lo que decías tú de que no hay cosas, tiene un decreto de cohesión territorial. Ese decreto de cohesión territorial, no sé qué número es, pero si buscáis cohesión territorial, Comunidad Valenciana 2011, es un decreto, no sé si tiene 30 de las líneas de actuación que son para utilizar en zonas rurales, pero si los maestros, los profesores, los inspectores y la propia administración educativa, los políticos, hacen el decreto, lo aprueban y después lo cuelgan, no vale para nada. Tenemos que exigir que lo que está escrito, recordar, eso hay que cumplir. Y eso pasó hace varios años, pero es que este mismo año ha habido varias convocatorias para ayuntamientos en la Comunidad Valenciana de menos de 3.000 habitantes para conseguir ayudas y subvenciones para actuaciones en el pueblo. Por ejemplo, el ayudar a mantener la escuela, el ayudar a mantener la calefacción, el ayudar a una serie de cosas que se están publicando. Si un ayuntamiento lo pilla, se puede beneficiar. A lo mejor el alcalde o el concejal de educación no tiene por qué saberlo, pero los que se leen el DOC todos los días, que en las escuelas y en los institutos, hay gente que se lee el DOC todos los días, debería ir con una visión amplia y flexible que permitiera captar recursos e ideas de otras cosas. Y eso, por ejemplo, lo están haciendo en Cataluña, en Barcelona, que es de Cataluña la provincia con mayor densidad de población. La Diputación de Barcelona tiene un proyecto que es Pobles Educativos, donde las escuelas se vinculan a ayuntamientos, a asociaciones, para trabajar a nivel de potenciación de actividades extraescolares, complementarias, educación ambiental, educación para la salud, para un montón de cosas. Pues curiosamente en esta Comunidad Valenciana, la semana pasada, salió una convocatoria para entidades para potenciar valores educativos, para entidades que no sean centros educativos, curiosamente. Las entidades pueden trabajar con vosotros, pero vosotros no podéis presentar el proyecto. ¿Yo qué haría? Buscaría la convocatoria, cogería la AMPA, cogería a todos los del pueblo, todas las asociaciones del pueblo vecinas, oye, ¿queréis trabajar conmigo? La convocatoria está ahí, la debéis pedir vosotros. Recursos puede haber, pero hay que mirar, y hay que mirar con una visión un poquito flexible. No solo currículum o evaluación, sino más cosas. Porque si no, es como el burro este que está en la noria, le ponen unas ojeras y solo va dando vueltas y no ve nada más. Vamos a... Solamente por alusión, simplemente quería matizar una cuestión. Creo que hace poco, y todavía creo que está en el aire, hubo que paralizar una cuestión que pretendía el actual y el anterior gobierno, que era generar, es decir, dictaminar como propias cantidad de atenciones que hasta ahora tenían los ayuntamientos. Llámese referidas sobre todo a educación. Creo que en estos momentos podríamos incluso ejemplificarlo con la cantidad de dictámenes que algunos secretarios, cuando algunas escuelas van a pedir en torno a actividades extraescolares, etcétera, que inmediatamente certifican que es una actividad impropia y por tanto, yo creo profundamente en el papel de los municipios en la escuela. Es que además es un todo, pero evidentemente estamos en estos momentos en una corriente más bien al contrario. Yo añadiría incluso esa tentación de unificar municipios desde una perspectiva pues absolutamente administrativa, productiva, efectivista, que va al contrario de lo que estamos pretendiendo, ¿no? Yo creo muchísimo en la municipalización de la escuela, en el papel que puede jugar, pero es verdad que las tendencias que estamos viviendo últimamente no van en esa línea, ¿no? Es verdad que hay argumentos legales, hay estructuras, pero, en fin, no sé, creo que no están demasiado desarrolladas o la gente las tiene poco conocidas y además las tendencias creo que no se están dando. Es importantísimo mirar la legislación que sale. En 2013, cuando salió la LOMCE, el mismo mes salió una ley que era del nuevo marco local, afectaba a toda España.
entonces esa ley, en una de sus disposiciones, decía que todas las competencias educativas de pueblos de menos de 20.000 habitantes debían ser o bien comarcalizadas o centralizadas por otros. ¿Eso que implicaba? Que todos los en Castellón, el 92% de los pueblos, creo que era, se quedarían al margen. ¿Por qué? Porque no tienen 20.000 habitantes en la provincia de Castellón. Bueno, el gobierno valenciano sale la ley dice que cada administración debe adaptarla, que vieron que eso era problemático y han prorrogado el marco que había hasta que se desarrollen estructuras que permitan hacer lo que dice la ley. El desarrollo de estructuras en 3 años no se ha desarrollado ninguna, o sea que estamos igual ahora que hace 10 años, pero es un punto de advertencia. Salen las leyes y si no las miramos, a veces se corre el peligro de que alguno diga, oye, ha salido esto, hay que hacerlo, me lo cargo todo. Bueno, vamos a cerrar. ¿Hay alguna palabra más que quiera tomar alguien? Ya veo que no. Entonces, teníamos preparado ahí unas fotos, pero que eran los momentos mágicos que hemos pasado en estos 2 días, pero resulta que se ve que no funciona y que no vamos a poder ver. Se ha quedado en una foto de un pastel, ¿no? Hasta ahí sí funciona. Claro, es que si estuvieran libres seguro que funciona. Vamos a ver si puede hacer que lo veamos, ¿no? Todo lo que ha pasado. Bueno, si mientras se lo intentan, creo que uno de los objetivos que tenían estas jornadas era aumentar el grupo de gente que se está viendo, que se están cuidando entre ellos, que están trabajando para mejorar el trabajo que hacemos cada día en las escuelas, para conocer mejor cuáles son las posibilidades. El alcalde de Jérica nos ha dejado una propuesta muy clara, que era que hiciéramos una petición a la administración en la línea precisamente de evitar todos estos problemas legales que tenemos. Este sería uno de los objetivos de ese grupo, pero fundamentalmente el grupo lo que tiene que existir es para intercambiar experiencias, para reflexionar juntos y en definitiva avanzar en este proyecto común que tenemos que la rural, en la que yo creo que creemos bastante, porque son las 7 de la tarde del sábado y aquí seguimos una parte importantísima de los que hemos estado en estas jornadas. Entonces ese creo que tiene que ser el objetivo. Vamos a marcar reuniones y vamos a seguir trabajando para que el año que viene, pues no sé si aquí, en otro lugar, con unos objetivos como este o con otros objetivos diferentes, nos vamos a encontrar y pasemos unas horas tan divertidas, que nos han animado tanto, que hemos aprendido tantas cosas y que en definitiva nos van a servir para seguir adelante y seguir peleando